Ingeniería para inversionistas. ¿Qué hago? Que es que tengo un lote de mis padres y quiero desarrollarlo. Está de moda el glamping. Ese lote es precioso y yo quisiera colocar unos glamping porque mi vecino colocó unos glamping, porque mi vecino hizo un campestre, porque mi vecino hizo una parcelación. ¿Qué debo hacer? Muy buenas noches, Carlos Alberto Lovera Restrepo, nuestra franja Ingeniería para inversionistas. Mire, este tema de las parcelaciones, de las subdivisiones, de los campestres, crea mucha incertidumbre si serán lo mismo, si qué debo hacer para desarrollar este proyecto, en fin. Entonces, yo lo que les quiero decir en principio es lo siguiente. No basta simplemente con que el lote que tiene mi abuelo o mis padres en el pueblito tal, hablando acá de Colombia, de esta latitud, está perfecto para hacer ese tipo de desarrollo y queremos hacerlo. El viejo ya no quiere sembrar, su salud no se lo permite, no consiguen personas que les colaboren. Entonces vemos que este negocio, invirtiendo un capital no muy amplio, podemos desarrollar un proyecto campestre o un proyecto de parcelas y deseamos hacerlo inmediatamente porque ya mi vecino lo hizo. Entonces, quiero decirles que está muy bien porque de alguna manera todos estos temas turísticos, todos estos temas de moda y que directamente se impulsaron más y se volvieron virales después de la pandemia, pues son una muy buena opción de desarrollos inmobiliarios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo los apoyo y créanme que es un gran negocio, pero háganlo bien desde un principio. Entonces, lo que les quiero es hoy que pongan mucha atención, que tengan muy presente que son tres cosas diferentes, pero especialmente una que es, digamos, de demasiada relevancia, que es la diferencia entre una subdivisión y una parcelación. Y voy a hacerles un recorderis, por ahí hay un video nuestro sobre licencias urbanísticas y ahí están las licencias de subdivisión y parcelación para que las repasen. Después les dejo el link para que puedan entrar a ellos y si no nos buscan en Vivamos de los Bienes Raíces y ahí estará. Es más, aquí les va a salir el video sobre licencias urbanísticas y ahí están para que repasen todas las características de licencias de subdivisión y parcelación para que las entendamos y hoy no tengamos que extendernos mucho en ello, pero sí es importante. La subdivisión, ¿qué es la subdivisión? Estamos hablando de proyectos que vayan a ser realizados en lotes rurales y digamos que suburbanos o de expansión urbana cuando ese municipio ya ha categorizado eso que quiere ampliar en su territorio. Entonces es muy importante esto y van a ver por qué más adelante tiene la mayor relevancia. La licencia de subdivisión, dejemos claro que lo único que hace es dividir el lotecito, como está aquí en la presentación, en varios pedacitos. Entonces, jurídicamente, se hace un plano de esa subdivisión y queda cada área de ese lote en forma distinta de lo que era el predio, como se dice, de mayor extensión, o sea, la finca. Única y exclusivamente la división de los predios, única y exclusivamente. Porque hasta ahí no se sabe cuál es la vocación que va a tener ese terreno, ¿verdad? Entonces puede ser una vocación agrícola y simplemente, para poner un ejemplo claro, los padres fallecen y dejan como herencia eso a sus hijos y resulta que es toda una extensión ganadera y agrícola. Estamos hablando de terrenos rurales. Ahora usted dice, esto ya no hay con quién trabajar y lo queremos volver un campestre o un glamping, pero por ahora, para hacer la división o antes de la muerte de ellos o incluso cuando ya fallecen, hay una división material según lo que hayan convenido o lo que el señor haya dejado y quedan esas franjas de terreno. Esa es una subdivisión, un ejemplo de subdivisión predial. Y pueden haber varias, pero lo que quiero decirles es que hasta ahí no estamos hablando de obras de infraestructura, no estamos hablando de nada distinto a hacer simplemente la división. Esa división está alinderada, debe hacerse un levantamiento topográfico, debe elevarse a escritura pública y debe tener unos registros catastrales. Hasta ahí esa es una
licencia de subdivisión y una forma de subdividir el terreno, como su nombre lo indica. Eso es muy importante que lo establezcamos. Hasta ahí. No se dejen confundir porque desafortunadamente muchos municipios le dicen, no hay necesidad de hacer sino la subdivisión y con eso usted ya puede construir sus cabañas o sus glamping y demás. No lo hagan de esa manera porque es un error gravísimo que en un momento dado a futuro les van a solicitar la licencia de parcelación o incluso las de las construcciones de las viviendas que hayan podido ejecutar allí. Eso es una licencia de subdivisión como lo estamos manejando acá. Segundo, ahora, ¿qué es una parcelación? Una parcelación es algo muy distinto a la subdivisión, pero si usted, el municipio le dijo, oiga, el plan de ordenamiento territorial de nosotros sí permite hasta esa zona donde está su finca para que usted pueda tener la posibilidad de hacer una parcelación. Entonces, lo invitamos a que me pase tales y tales documentos, los presente su proyecto y le decimos cuáles son las unidades mínimas de los lotes que usted puede realizar allí. ¿Cuál es la diferencia entre la licencia de parcelación y la diferencia con la licencia de subdivisión? Básicamente, y grábenselo a fuego, como dicen los argentinos, es que la licencia de parcelación sí te permite las obras de infraestructura para áreas privadas, en este caso los lotes y las viviendas. Ojo que ahí no estamos hablando todavía de licencia de construcción, simplemente que le permite obras para eso. Y las obras de infraestructura como vías, como amenidades dentro del proyecto. Entonces, quiere decir que son obras que le van a servir a todos, o sea, es de uso público y las otras de uso privado de cada uno de los lotes. Eso sí es una licencia de parcelación. Ahora bien, como lo decimos en la presentación, también tenga presente que en la licencia de parcelación está incluida la licencia de subdivisión. Dicho de otra manera, no necesitarías tramitar licencia de subdivisión como la anterior si tienes claramente que estás tramitando es una licencia de parcelación. Está implícita la licencia de subdivisión en la licencia de parcelación. Esa es la gran diferencia. Clarísimo también para que tengan en cuenta en la licencia de parcelación. No se puede solicitar, ni el municipio te puede otorgar una licencia de parcelación si en el plan de ordenamiento de tu municipio no está abarcada esa zona, delimitada esa zona hasta tu predio, con esa condición. O sea, si en la zona rural y el plan de ordenamiento no está la zona de tu finca como una zona aprovechable para ese uso, recuerden el video que les recomiendo acá, es el uso del suelo. Entonces, si el uso del suelo lo permite para esas parcelaciones y subdivisiones para parcelaciones, sí lo puedes hacer, solo siempre y cuando esté en el plan de ordenamiento de tu municipio, sea esquema de ordenamiento o sea plan de ordenamiento básico y demás, que ya también lo explico ahí. Otro aspecto importantísimo de las parcelaciones, que son sus condiciones. ¿Y a qué me refiero con las condiciones? Una muy sencilla, por eso se llama rural. Los servicios públicos los tiene que prestar uno mismo, o sea que tiene que ser uno autosuficiente. Ahí no puedes pretender que el municipio te llegue con el agua, que el municipio te llegue con el manejo de residuos sólidos, que te llegue con el manejo de las aguas residuales. Tenga mucho cuidado. Eso lo tiene que absorber el proyecto. Por lo general en nuestras veredas, el tema de acueducto, que sería el más preocupante, lo resuelven con acueductos veredales. Y hay acuerdos entre los vecinos y demás de fuentes hídricas naturales de la región, en donde hay acueductos de esta forma, digamos, y que abastecen fincas, pueden de esa manera abastecerse del agua potable. Y otra cosa es el manejo de residuos sólidos y aguas residuales, que deben hacerlo, ojalá por sistemas distintos a los pozos sépticos que ya están prohibidos en Colombia. De ley están prohibidos, lo que pasa es que la gente muchas veces no los cumple. Entonces, ahí hay otro video, con mucho gusto se los dejo, para que miren lo que es el manejo de biodigestores para el manejo de aguas residuales. Y lo mismo, el tratamiento de residuos sólidos, que es otra cosa que la basura y su clasificación y demás,
eso se ponen de acuerdo para ver cómo lo manejan con todos los vecinos, como seguramente también lo haces en tu finca. Entonces, mucho cuidado con eso, porque el municipio no te va a abastecer los servicios públicos. Esa es una de las condiciones más importantes. Y lo que más les enfatizo, recuerde que esté incluido ese lote que tienes para manejar ese proyecto en el plan de ordenamiento de tu municipio. Ahora, ¿qué es un proyecto campestre? Entonces ahí viene para dejarles bien clarito, porque en esto me han dicho, oiga, ingeniero, ¿y cómo hago? Más bien yo necesito hacer la portería allá en la finca de mi papá porque vamos a hacer unos glamping y quiero ir ofertándole, hacer una entrada bonita y y la promoción. Tengan mucho cuidado, porque ese tipo de portadas o porterías amplias con un buen portón, con muros y de pronto el avisito del glamping, eso es parte de las obras que te aprueba la parcelación. Entonces, muy seguramente, si no las haces con la licencia, te van a molestar, porque una cosa es tener un broche en la finca y otra cosa es hacer una portada a la tremenda de tu proyecto. Entonces, si van a hacer eso, tienen que pedir la autorización al municipio. Por lo general, cuando uno le expiden o a uno le expiden la licencia de parcelación, están implícitas esas obras que yo les decía, por eso obras de carácter público y otras de carácter privado. La portería en este caso, que si vamos a ver es un campestre, pues efectivamente es parte de las obras que son públicas, porque la portería es para todos. Y las áreas privadas son ya las viviendas que están dentro de la lotificación que se hizo, dentro de esa parcelación. Entonces, que quede clarísimo eso. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el campestre y la parcelación? En nuestro medio, al menos, les aclaro lo siguiente, no se preocupen porque no es que haya una licencia para campestres, no. La licencia para un proyecto campestre es la misma licencia de parcelación. Lo que pasa es que en nuestro medio se volvió moda realizar con las licencias de parcelación, no se le da ese nombre, sino se le dice proyecto campestre. Y está bien, como este que enseguida van a ver un video de un pequeño paneo de cómo es un proyecto campestre. ¿Cuál es la característica fundamental? Que tiene un cerramiento, que tiene un control a través de una portería, que tiene unas características arquitectónicas que se deben respetar en las viviendas. Por lo regular se hace énfasis en que las fachadas de estas viviendas sean unificadas, o sea, tengan un mismo diseño, tengan características que le den algo de uniformidad y no venga un problema de que cada quien construye lo que quiera y eso pues urbanísticamente no es agradable, no es arquitectónicamente bien visto y tampoco te favorece a la proyección de plusvalía del mismo proyecto. Entonces, por eso se exigen desde un comienzo, cuando te están vendiendo en un proyecto campestre, es esas normas que debes cumplir, sobre todo en la parte arquitectónica. ¿Cuál es la otra característica importantísima? Que hay un régimen de propiedad horizontal, o sea, unas normas que nos rigen para podernos manejar, para podernos convivir, para el manejo de lo que estábamos diciendo anteriormente, de las aguas residuales, de los residuos sólidos, de todo el tema de reciclaje, de energías renovables, del cuidado de las zonas verdes y demás. Y esas zonas verdes son de uso público, no es de uso privado. Las únicas que son de uso privado son las que queden dentro de tu lote. Pero las que están reservadas a las vías y a zonas de uso común, pues su nombre lo indica, son de uso común. Y en esa forma, pues el proyecto coge una forma y unas características distintas. Va a tener por lo regular una vigilancia privada. Eso también lo hace característico porque es un tema cerrado. Tiene una condición de un cerramiento. Entonces, por eso se le llama un campestre. Con esto quiero dejar muy claro la diferencia entre la parcelación y el campestre. Ahora, retomando la parcelación, usted diría, bueno, pero ese también es como parecido al campestre, ya nos aclaró que sí es la misma licencia, sí. Pero puede ser que la parcelación, como lo van a ver en las imágenes, algunas de las imágenes, puede tener las vías o debe tener las vías de acceso a cada uno de los lotes, en fin, de manera robusta, de manera cómoda para el que entra, para el que sale, pero puede darse en la parcelación de que esas viviendas sean aisladas
y no queden dentro de un conjunto cerrado. Esa es una parcelación y ya no es un conjunto campestre, como lo llamamos acá, porque es una parcelación igual, pero no va a tener una portería. Seguramente tiene un acceso, pero no tiene una portería de control, no tiene un cerramiento como tal de todo el proyecto, y cada quien en su parcela, ahí sí, realiza su licencia de construcción y construye como la persona o la familia desee. Ahí no hay restricciones en el manejo de las fachadas, en el manejo de diseños y demás, ahí no hay esa condición. El lote se comporta totalmente individual. Ahora bien, aún en el campestre o en la parcelación, usted debe tramitar la licencia de construcción independiente para cada predio. De eso no se le olvide. Es muy indispensable tener claro eso. Tramita licencia de construcción independiente, estudio de suelos independiente, o sea, todos los trámites ante el municipio son independientes. Porque usted cuando compró con una licencia de parcelación, en este caso donde hay obras, recuerde. Y eso le da derecho a una escritura pública de su lote, a un registro catastral, todo correcto, pero de ahí en adelante usted tiene que ir a su licencia de construcción para que le aprueben la vivienda para ese lote que compró. Muy, muy claro, espero haberlo dejado, espero haberle puesto palabras sencillas a este tema que es tan reiterado en sus solicitudes. Y de nuevo, las porterías no hacen necesariamente el proyecto campestre. El colocar un glamping no lo hace. Es la licencia de parcelación. Y recuerden siempre, la licencia de subdivisión no autoriza ningún tipo de obra, ni pública ni privada. Y el último tip, el más importante, que está aquí en la presentación, siempre, es la forma más sencilla y más rápida. Si usted tiene ilusión con su lote, si sabe que de pronto puede tener un destino muy llamativo, porque hay cosas en la región que le puede ser muy llamativo a la gente que vaya allí a un glamping, porque van a desarrollar este campestre, porque van a desarrollar una parcelación, les doy el tip más sencillo. Váyase a la oficina de planeación de su municipio y solicita un concepto de uso para su finca. Usted lleva, por lo regular lo que hay que llevar es el certificado de libertad, la ubicación y la clave catastral de su predio, de su finca. De esa manera, el municipio tiene toda la obligación, eso puede tener un valor, a veces hay municipios que lo cobran, hay otros que no, en donde le dicen exactamente cuál es el uso o los usos que puede tener ese predio que usted ve tan maravilloso para un desarrollo en una parcelación o de un proyecto campestre o de un glamping. Importantísimo, esa es la clave. Después de que le entreguen su uso, usted lo lee y eso ahí hay los usos. Recuerden, principales, anexos, combinados, usos restrictivos y usos prohibidos. Ahí está muy claro, ahí en el mismo video de las licencias explicamos el uso del suelo. Si no es en ese y me equivoqué, les coloco también ahí el video de uso de suelos. Bien, Ingeniería para Inversionistas, síguenos para aprender más de construcción, suscríbete y toca la campanita aquí abajo. Un abrazo para todos, una feliz noche. Si quieres aprender más de bienes raíces, si quieres ser parte de una comunidad, ¿qué tienes que hacer? Tenemos una comunidad gratuita en WhatsApp, te la vamos a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario de este video simplemente dale clic allí y así estarás enterado de los próximos videos, eventos en vivo y demás sorpresas que tenemos para ti y para tu familia. Así que únete a la comunidad de WhatsApp.